Supongo que fui un poco ingenua al pensar que alguien conocida como la reina de las bestias me recibiría con los brazos abiertos. Quizás me acostumbré al trato amistoso que siempre recibía por ser amiga de Rockwell. La buena noticia es que me dejó quedarme, y lo mejor es que aún no ha ordenado a sus dinosaurios que me maten, eso ya es algo. Y si quisiera hacerlo, estoy segura que no necesita a los dinosaurios. Si su mirada se volviera un poco más intensa, estoy segura que me prendería en llamas. Espero que se calme. Escudriñar excremento de raptor con una mirada asesina sobre ti es más difícil de lo que parece. La dieta de estas criaturas domesticadas no tiene nada de especial en comparación con la de sus equivalentes salvajes. En parte es gracias a la reina de las bestias, que los lleva a cazar con regularidad para entrenarlos. Curiosamente, nunca tienen que ir demasiado lejos. Hay abundancia de presa cerca, a pesar del tamaño de su manada. El hecho de que esto haya sido así a pesar de las notables tasas de natalidad y crecimiento de sus criaturas lo hace aún más inusual. Y finalmente averigüé su verdadero nombre. Li Mei-jin. Se ha vuelto un poco menos amenazadora también. En retrospectiva creo que actuó acorde a alguien que de la nada te pide permiso para estudiar excremento de tus dinosaurios. Lo más interesante que he observado en las bestias de Mei-jin es lo que no hacen. Nunca se pelean. Entre criaturas que han sido domesticadas durante generaciones, como gatos o perros, es normal, pero hay una razón por la que los zoológicos mantienen a sus animales en recintos separados. Ciertos instintos son difíciles de refrenar, y sin duda debería haber más disputas entre un grupo tan diverso. Mei-jin incluso ha integrado una manada de herbívoros en su ejército, ya que sus gruesas pieles han demostrado ser resistentes al fuego y a los explosivos. Sin embargo, a pesar de estar rodeados de carnívoros, permanecen intactos. Y no trato de quitarle el mérito a Mei-jin. Ella trabaja duro para cuidar y entrenar bien a sus animales. La verdad es que no es mala compañía después de todo. Al menos cuando recuerda que puede hablar y cuando yo no me pongo en plan biólogo obsesionado. A veces me he sentido como si habláramos un idioma nuevo, recién creado, pero ha sido interesante. Tras estudiar mis notas tomadas en el campamento de Mei-jin, he llegado a la conclusión de que los animales de esta isla no solo están acostumbrados a los humanos, sino también al cautiverio. Incluso con sus tasas de crecimiento acelerado, su comportamiento indica que han sido domesticados regularmente durante décadas por lo menos. De lo contrario, nunca obedecerían los caprichos de la humanidad con tanta facilidad. Teniendo esto en cuenta, creo que mi teoría de que esta isla está controlada vuelve a estar en juego. De hecho, es posible que no solo se esté controlando la población animal, sino que los propios animales estén modificados genéticamente. Sin embargo, antes de llevar esto a Rockwell, hay un rumor más que quiero confirmar. Esta es la evidencia final. Tiene que serlo. Simplemente ya no me pueden convencer de que este lugar es natural después de encontrar una isla poblada enteramente por carnívoros. Que se alimenten unos de otros es poco probable, ya que la carne de carnívoro es mucho más propensa a aportar parásitos dañinos que la carne de herbívoro. Y aunque así lo fuera, el área de la isla es tan pequeña y su población tan densa que nunca podría mantenerse. Sin embargo, ahí está, escondida frente a la costa noreste de la isla. Alguien tendría que haber puesto allí a todos esos carnívoros por alguna razón. No hay manera de que Rockwell pueda negar mi teoría ahora. Como lo esperaba, Rockwell no pudo negar mi teoría, pero tampoco la respaldó.
Francamente, tampoco parecía muy interesado en ella. Su atención últimamente fue captada por otra anomalía: los obeliscos de la isla. Aparentemente, Rockwell se topó con una forma de interactuar con estos imponentes monumentos mientras exploraba cuevas. Supongo que sintió la necesidad de volverse un aventurero explorador repentinamente. La verdad es bastante impresionante, teniendo en cuenta su edad. Ahora que lo pienso, los obeliscos podrían estar relacionados con mis propios descubrimientos. Su existencia para mí ha sido ajena, ya que no puedo relacionar la biología con obeliscos gigantes, pero Rockwell hizo algunas observaciones intrigantes. Debería hacer un seguimiento. Aunque fui bienvenida por la Hermandad de Hierro, tampoco parecían muy contentos de verme, especialmente cuando mencioné a Rockwell. Es la primera vez que esto sucede, debo resaltar. Si a eso le añadimos el estado sombrío y desierto de su base, no puedo más que sentirme inquieta. Su líder no ha regresado de una expedición de caza aún. Todo lo que he confirmado hasta ahora es que lograron reunir efectivamente todos los artefactos que Rockwell buscaba. Y sí, como Rockwell lo predijo, los artefactos fueron capaces de activar uno de los obeliscos. Uno pensaría que la tribu completa estaría festejando semejante descubrimiento, pero hay un ambiente de lo más sombrío a donde quiera que mire. Sigo mirando con curiosidad a esta especie de trofeo con el que regresaron. Ahora entiendo por qué el líder de la Hermandad del Hierro lo mira con desprecio. Como no tiene utilidad aparente, lo único que hace es recordarle al miembro de su tribu que murió inútilmente ante esa araña gigante. Con algo de soberbia, intenté yo misma colocar este artefacto en el obelisco, pero no tuve suerte. ¿Quizás activa otra cosa? Claro, la plataforma de la cueva. Es una posibilidad remota, pero ya había notado que su pedestal tiene formas similares a la de los obeliscos. Definitivamente vale la pena intentarlo. Increíble. El artefacto encaja perfectamente en una de las ranuras del pedestal de la plataforma. No sé cómo no lo noté antes, a veces no sé dónde tengo la cabeza. Esta llave fue adquirida activando uno de los obeliscos con sus respectivos artefactos, por lo que es deducible que las otras dos llaves faltantes se conseguirán activando los otros obeliscos. Quizás, lo que se encuentre detrás de esta puerta nos conduzca a lo que sea que esté controlando el ecosistema de la isla. Si los otros obeliscos funcionan como el primero, eso significa que primero tengo que encontrar un montón de artefactos, y definitivamente eso es algo que no puedo hacer sola. Bueno, los lobos aulladores comenzaron a rastrear rápidamente los artefactos de la zona ártica, pero después de enterarse de las pérdidas de la Hermandad del Hierro, no están dispuestos a hacer nada más. Es comprensible, pero eso me pone en aprietos. Si tuviera que enfrentarme yo sola ante una araña gigante, el resultado sería bastante claro. Incluso con mi Athena apoyándome, prefiero no tomar ese riesgo. Mi puntería es pésima y mis puños son tan fuertes como malvaviscos. Si quiero sobrevivir a lo que me depare después de activar el obelisco, necesitaré refuerzos. Nota mental antes de las próximas negociaciones: no preguntes sobre excrementos de Raptor. No mires fijamente a sus ojos durante mucho tiempo. Lleva comida, pero no quemada. Sé que un apodo como Reina de las Bestias no se consigue a menos que realmente seas una mujer dura. Pero cuando vi a ese simio gigante, pensé que estábamos totalmente jodidas. Afortunadamente, Mei Jin tiene mucha más fortaleza intestinal que yo, y de alguna manera, fue capaz de salir victoriosa. Me alegra poder estar a su lado. Ya he encontrado la segunda llave,
pero quiero echar un vistazo por aquí antes de volver por el portal. ¿Este simio o vivía aquí o fue liberado cuando activamos el obelisco? Averiguar cómo sobrevivió en este entorno aislado podría ser útil. Por fin conozco a los famosos conquistadores de los que oí hablar hace tiempo. Definitivamente no fue la mejor primera impresión. Mei Jin y yo no éramos las mejores amigas, pero ver a sus criaturas ser masacradas de esa manera fue totalmente desgarrador. También debo aclarar que no soy fan de este estilo de vida minimalista. Creo que se conoce como ser prisionero. El líder se presentó como Gaius Marcellus Nerva, y no es un completo patán, lo reconozco. Me dejó conservar mis cosas y nuestras conversaciones han sido civilizadas hasta ahora. Aunque tengo la sensación de que eso cambiará si no coopero. Tampoco es que tenga muchas opciones. Ya me quitaron las 2 llaves. La única forma de mantenerme por ahora es seguir siendo invitada especial de la nueva legión. Este Nerva es la persona más engreída que jamás he conocido. Se dice ser el enviado del dios Júpiter o alguna tontería de ese tipo. Y me pareció presenciar cómo su ego se materializó cuando la legión regresó del obelisco con la tercera llave, burlándose de un débil dragón. Por desgracia, por mucho que me gustaría verlo ser aplastado, lo necesito y necesito a la nueva legión. Así que, cuando me pidió amablemente que guiara sus fuerzas hasta la cueva oculta, le obedecí sin protestar. Lo que no sé es lo que harán conmigo después. Cuando Nerva y su pandilla regresen de la cueva, decidirán mi destino, así que esta puede ser la última vez que escriba en este cuaderno. Será mejor que la aproveche. Me doy cuenta de que si hubiera ignorado las señales y me hubiera limitado a disfrutar de este paraíso, seguiría siendo feliz y libre. Quizás habría sido lo mejor. No digas tonterías, Elena. Después de pensarlo mucho, he decidido que prefiero morir buscando la verdad que vivir en una ilusión y pretender que todo está bien. Ese es mi camino, o como diría Rockwell, ese es el camino de un verdadero científico. No es que yo sea como Galileo luchando contra la iglesia o algo así. Pero alguna cosa tendremos en común. No estoy muerta, y resulta que Mei Jin tampoco lo está. De hecho, fue ella quien me liberó e insistió en que siguiéramos a Nerva a través del portal de la cueva. Una escena horrible nos esperaba. Todos los hombres de Nerva yacían muertos entre los fragmentos de un misterioso metal, pero faltaba el cuerpo de Nerva. Olvidando quién era mi compañera, le sugerí que nos acercáramos a Nerva pacíficamente, quizás necesitaba nuestra ayuda. Por ese comentario me gané un buen puñetazo. Cuando recobré la conciencia, registré todo el lugar, pero las únicas señales de Mei Jin y Nerva eran unas manchas de sangre seca. Ni cadáveres ni vencedor. Allí, flotando al otro lado de la ventana y rodeada de maquinaria, estaba la misma isla en la que yo había estado viviendo. Orbitaba cerca del planeta Tierra junto con innumerables estaciones similares. El ecosistema de la isla no solo estaba siendo controlado, era completamente artificial desde los cimientos. No entiendo qué demonios es todo esto, por qué alguien construiría algo así, y cómo es posible que lo mantuvieran oculto al mundo. Tengo miles de preguntas y ni una sola respuesta, pero de algún modo me siento emocionada. Haré lo que tenga que hacer. Pero encontraré la verdad.